Bueno, acá estamos junto a la doctora Sofía Burgos y a la licenciada Mariana Godoy. El tema de hoy va a ser linfoma de Hodgkin. Creo que hay algunos de los que están participando que tienen ese diagnóstico. Así que les voy a pedir, por favor, primero que desactiven el micrófono. Si pueden activar la cámara, porque así es más lindo si nos vemos las caritas, si pueden. Y bueno, la doctora va a comenzar con la charla y al final cada una de ustedes puede hacerle las preguntas que quieran, ¿sí? Así que bueno, doctora Sofía, cuando quieras. Hola Aide, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo les va? A ver, vamos a poner compartir pantalla. Ya solamente mutaciones, alteraciones del número de copias, el copy number, etc. Escucho como una televisión. Por ahí sí se mutean todos. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el linfoma de Hodgkin. Como siempre, la idea de hablar de esto no es dar una clase, ni mucho menos, sino proveer de información y de herramientas que empoderen a los pacientes, que al conocer lo que les pasa y los pasos a seguir, puedan, digamos, manejar de mejor forma, entender de mejor forma lo que les está pasando, y de pronto muchas de las veces atravesarlo con mayor tranquilidad, pues, ¿no? Hay muchas cosas que en la consulta rápida, muchas veces los pacientes se bloquean o se les olvida preguntar, todo pasa tan rápido y es tanta información que hay muchas cosas que se quedan en el tintero, así que ese es el objetivo de esto, y vamos a tratar de ser lo más claros y prácticos posibles. Bueno, el linfoma de Hodgkin es un linfoma que en realidad es una enfermedad no benigna. Prefiero usar el término no benigno a la otra palabra, de los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces es una enfermedad de los ganglios linfáticos que no es buena. Habrán escuchado por ahí que se dividen en dos grandes familias de los linfomas, en los linfomas Hodgkin y los no Hodgkin. Bueno, ahora que estamos hablando de Hodgkin, se los presento. Este es el doctor Hodgkin, que fue un médico patólogo británico que descubrió en 1800, que describió por primera vez este tipo de linfoma, ¿no? Y justamente él era pionero de todo lo que es la medicina preventiva, así que me gusta iniciar esta charla diciendo que esta enfermedad, aunque no es buena, si se detecta a tiempo, tiene buen pronóstico, ¿sí? El factor tiempo, el tiempo a la consulta y por lo tanto el tiempo al diagnóstico es clave. Como así para hablar de números, que es algo rapidito que voy a decir, como verán acá en esta curva, la historia, digamos, la mortalidad por esta enfermedad fue cayendo en picada después del 70, como ven acá, y es el linfoma más frecuente en Occidente, con una incidencia de 3 casos cada 100.000 habitantes por año. La presentación de la edad más frecuente es entre los 15 y 30 años, bueno, con una desviación, ¿no? 2 años más, 2 años menos. Y después de eso hay otro pico de frecuencia en la edad mayor de 55 años. ¿Está? Es una enfermedad potencialmente curable, como lo dije al principio, sobre todo si es detectada a tiempo. El factor tiempo es fundamental. El 90% de las personas que fueron diagnosticadas al año están en remisión. Hay varios tipos, por aquí probablemente haya alguien con diagnóstico y por ahí les va a sonar esto. Hay varios tipos que son tipos histológicos. El clásico representa el 95% de los casos,
y como más raro está el predominio linfocítico nodular, que representa el 5%. En el medio están estos otros subtipos, esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocitaria y el rico en linfocitos, que tienen sus características particulares, de las cuales no es necesario que hablemos. La causa, y esto lo quiero dejar claro, no es que se conozca, ¿sí? Todavía no se sabe la causa del Hodgkin, así como hay muchos cánceres de los que no sabemos por qué ocurren. Hay otros que sí, el cáncer de pulmón, el cigarrillo, bueno, el asbesto, esa relación acá no está muy clara. Sí se han encontrado ciertos factores que podrían interactuar con otros y juntos ser lo que provoquen el desarrollo de este linfoma. ¿Qué serían estas tres ruedas que puse acá? El factor genético, la exposición a infecciones virales, principalmente al virus de Epstein-Barr, estas son las siglas del virus de Epstein-Barr, porque el material genético del virus se encuentra en la célula del linfoma de Hodgkin en el 40% de los casos, ¿sí? Sobre todo en el de las variedades celularidad mixta y depresión linfocitaria. Y en la tercera rueda estaría la inmunosupresión o la disregulación inmune, o sea, un estado de inmunidad bajo podría tener también que ver en todo el mecanismo. Esto de acá es chino, ya lo sé, pero solamente les pongo esta gráfica para que, estas son diferentes tipos de células. Todas estas células no es que son células de cáncer, no. Todas estas células que ven aquí son células que se activan cuando nosotros tenemos algún proceso alérgico, inflamatorio, de traumatismo al organismo. Todas estas células son las que el organismo empieza a elaborar para responder hacia diferentes situaciones. No son células de cáncer, ¿sí? Pero las pongo aquí porque esto es lo característico del linfoma de Hodgkin, el microambiente reactivo, que se caracteriza por eso, y justamente el diagnóstico, el patólogo, lo que ve son estas células de aquí, ¿sí? La cantidad de células de Hodgkin, o sea, de células malas, digamos, es muy, muy, muy baja, es de un porcentaje de alrededor del 2 al 3%. El resto del Hodgkin son estas células reactivas. Entonces eso también nos da a entender a nosotros por qué este linfoma tiene una alta tasa de curación, ¿sí? Porque en realidad las células malas son pocas. Entonces, obviamente la masa tumoral, al ser poca, el resto de las células son células reactivas nada más, obviamente eso le confiere una forma de tratamiento más sencilla, ¿no? Bueno, la clínica, las personas que están aquí seguramente algunas tienen algún familiar que presentó esto, o hay algún paciente que lo vivió. Es básicamente la presencia de ganglios, como vemos acá en el cuello. Eso nosotros los médicos le llamamos adenopatía, que no duele, generalmente no duele, casi siempre no duele. La mayoría, el 80%, está en la región cervical, o sea, del cuello, o sobre las clavículas, o en el mediastino, es decir, acá adentro en la zona por donde está el corazón, ¿no? La presencia de síntomas B, es decir, de fiebre, que muchas de las veces ni se dan cuenta, sino que se toman la temperatura por ahí y tienen temperatura alta, sudoración, pérdida de peso, esos signos se llaman síntomas B. También la astenia en la dinámica quiere decir el cansancio, la fatiga, el prurito en la piel, o sea, picazón, y también algo muy característico es que al ingerir alcohol duele los sectores de los ganglios que están afectados, ¿no? Esa es otra cosa de alarma. Y también se puede comprometer un órgano que tenemos en el abdomen, sobre el lado izquierdo, vieron que el hígado está del lado derecho, también se puede comprometer el abdomen, el órgano que tenemos del lado izquierdo que se llama vaso, pero ese órgano se ve comprometido en estadios ya más avanzados, ¿sí? Puede haber síndrome mediastinal, las personas cuando tienen el compromiso en el mediastino, los síntomas que van a tener no son muy fáciles de manejar, porque son tos, falta de aire, palpitaciones, esas cosas que al ser el compromiso en el mediastino hay que, digamos, tenerlo muy presente, y los médicos tienen que tenerlo muy presente para poder actuar rápido y sospechar a tiempo la enfermedad.
También pueden haber fenómenos autoinmunes, ustedes habrán escuchado las enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoidea. Bueno, esas son enfermedades autoinmunes en las que ciertos anticuerpos reconocen a células propias como si fueran enemigos, entonces los atacan, pero o sea, es una equivocación, una cosa que no anda bien en el organismo de la persona que la tiene. Las personas con Hodgkin pueden empezar o debutar con alguna de estas enfermedades, por lo tanto, si a nosotros nos llega alguien con alguna de estas enfermedades, no lupus, no artritis reumatoidea, esas las puse como ejemplo, pero anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, bueno, esas nos tienen que llevar a investigar si detrás no hay un linfoma. Para el diagnóstico se debe hacer el estudio del ganglio, sacándolo por completo, eso se llama biopsia excisional. No es lo más recomendable hacer con una agujita, tomar así un aspirado, no es lo más recomendable, y lo característico es esto que yo les decía del ambiente celular reactivo. Las células malas solamente son el 2 a 3% del ganglio, ¿no?, que se estudia. Después se hace todo esto, que es un panel de inmunohistoquímica, en el cual el patólogo va a diferenciar el Hodgkin de otros linfomas, porque no es fácil. Hay algunos linfomas que comparten características del Hodgkin, pero no son Hodgkin, se llaman linfomas de la zona gris, y no sé si aquí hay alguien, pero algunas veces se confunde el diagnóstico, y no es, digamos, culpa de nadie, sino que esos linfomas son difíciles de diagnosticar, y eso hay que sospecharlo cuando no responde al tratamiento el paciente. Otros estudios que se hacen, aparte de, digamos, del diagnóstico, cuando ya tenemos el diagnóstico, hay que hacer un estudio de laboratorio y de imagen muy, muy, muy completo. En el laboratorio se va a pedir todos estos virus, porque les hablé al principio que hay que buscar el virus de Epstein-Barr, o digamos alguna presencia de otro virus, como el de HIV, bueno, citomegalovirus, todos esos virus de ahí, hepatitis. También hay que hacer prueba de embarazo en el caso de las mujeres, un montón de estudios para ver que el riñón, el hígado y todo eso ande bien, porque el paciente va a recibir un tratamiento que puede alterar después el riñón, el hígado u otros órganos, ¿no? Y el paneo completo del cuerpo entero, que puede ser con tomografía o con PET. Lo ideal es el PET. Hoy en día el PET es muy sensible y nos ayuda muchísimo, ya van a ver por qué. También hay que hacer una biopsia de médula ósea como parte de la estadificación del linfoma, para ver que no haya compromiso ahí, porque si ya tomó la médula ósea es estadio 4, ¿no? Si es un estadio localizado, va a ser un estadio 1 o 2A. Y después hay que hacer otros estudios que les voy a mencionar más adelante, y hablar sobre la criopreservación o la anticoncepción, para que la persona, en el caso de que sea mujer, ¿no?, sobre todo en las mujeres, no queden embarazadas y estando en tratamiento. Estas son cosas que se van a hablar en las primeras consultas. Con todas esas herramientas, todos esos estudios que por ahí algunos de ustedes le hicieron, tomografías y laboratorios y todas esas cosas molestas, biopsia de médula, biopsia del ganglio, con todo eso el médico va a poder estadificar la enfermedad, y eso es lo que va a decidir el tratamiento, cuántas quimios, cuál quimio y cómo. Entonces es muy importante, aunque es bastante fastidioso, es muy importante hacerlo bien. Esto, cuando está arriba el diafragma, es un estadio, ¿viste?, localizado si solamente está un grupo ganglionar. Si hay más de un grupo ganglionar ya es estadio 2, si hay compromiso debajo del diafragma es estadio 3, y bueno, si compromete la médula ósea, el vaso, bueno, depende de la cantidad de compromiso, puede llegar a ser estadio 4, puede comprometer el pulmón u cualquier otro órgano. Y según eso van a ver que más adelante se decide el tratamiento. El pronóstico también, como les dije yo, uno lo va a poder sacar, hay herramientas que tenemos los médicos hoy, a través de todos esos estudios de sangre que les mencioné, y de imágenes. Entonces, con todo eso, uno puede ir viendo los factores pronósticos. Se hace esta cuentita de aquí, y entonces uno va a ver si es un estadio localizado o avanzado, y si es avanzado favorable o avanzado desfavorable. Y con todas esas herramientas, de todos esos estudios que se hacen al inicio, entonces ahí el hematólogo les va a proponer el tratamiento. Pero básicamente acá en Argentina el esquema que usamos
sea localizado, sea avanzado, sea lo que sea, la quimio que utilizamos, lo que varía es cuántos ciclos, se llama ABVD, ¿sí? Que son estas siglas de aquí, ABVD, seguramente algunos de aquí la conocen, y son las iniciales de estas drogas, ¿sí? La A de adriamicina, la B de bleomicina, la B de vinblastina y la D de dacarbazina. Después viene la parte de qué cosas hay que hablar y qué cosas hay que hacer antes de iniciar la quimio y después de tener el diagnóstico. Ya tuvimos el diagnóstico, ahora qué hay que hablar y qué hay que hacer antes de que empiece el tratamiento. Y esto es muy, muy, muy importante, y esta es la parte que es como muy alocada, ¿no? Y por ahí en la que se saltan preguntas, en la que el paciente está como con muchas cosas en su cabeza y con todo dándole vuelta, y por ahí hay cosas que no preguntan, que no se hablan, entonces para eso estamos acá, ¿no? Una, y que tiene que ver con la relación médico-paciente, es hablar sobre el acompañamiento psico-oncológico, ofrecer acompañamiento psico-oncológico y hablar sobre los grupos de apoyo. Ofrecerle eso al paciente siempre es bueno y siempre suma. Después está explicarle al paciente los efectos adversos probables, aunque sean muy frecuentes, pero hay que hablarlos igual, del tratamiento. Y después de haberlo explicado detalladamente, el de cada droga o en general, no es necesario que uno hable de cada droga, por ahí a veces puede ser en general, la persona que va a recibir el tratamiento firma un consentimiento sabiendo, digamos, todo lo que implica la quimioterapia. También hay que hablar de la fertilidad, siempre es bueno hablar de la fertilidad, aunque el ABDD no afecta la fertilidad de la mujer en prácticamente todos los casos, igual hay que hablarlo, igual se pueden ofrecer cositas para, digamos, para preservar, asegurarse la preservación de la reserva ovárica, ¿no? En las mujeres. También se le puede ofrecer al hombre que, digamos, que guarde espermatozoides. Después está la parte de interconsulta con un cirujano vascular o con un médico experto, porque hay lugares en los que no hay cirujanos vasculares, pero hay, digamos, otros médicos que se dedican a esto, para colocación de un catéter que va a ser el catéter por el cual se infunda la medicación, de preferencia un catéter que es, digamos, que dure todo el tratamiento completo. Entonces, esta fotito que yo les puse acá, quizás alguien de aquí tiene puesto esto, quizás se lo están por poner, es la foto de un portacat, ¿sí? Que es un catéter que se pone acá, en este vasito de acá, subclavio, y que queda ahí implantado, y puede durar todo el tratamiento, e incluso puede estar más de un año eso colocado sin ningún tipo de problema. Entonces, este catéter tiene acá una membranita que es palpable. Debajo de la piel se ve como un botón que está ahí, digamos, todo el tiempo, y cuando la persona va a recibir el tratamiento, entonces la enfermera conecta la aguja palpando la membrana, conecta la aguja, pasa la medicación y luego saca la aguja, le ponen una gasita a la persona y vos podés ir a tu casa sin ningún problema y estar con el catéter ahí sin ningún problema. Eso evita que pinchazos acá, que pinchazos acá, que se dañen las venitas o que haya algún riesgo de que se extravase la medicación en una venita muy finita. Entonces, este es, digamos, el catéter que generalmente se utiliza en el linfoma de Hodgkin. Hay otras alternativas, como los catéteres de PIC, no sé si alguien acá lo escuchó alguna vez, pero eso de ahí se le ofrece la mayoría de las veces a los que tienen compromiso mediastinal o alguna cosa acá que le haga que el cirujano dude de acceder por esta vía, ¿no? Y después, en tercer lugar, lo otro que se hace siempre antes del tratamiento son estos dos estudios basales, que son la espirometría, por ahí conoce a alguien esto de acá, es un tubito por el cual, digamos, se sopla. Esto de acá es uno medio informal, pero hay una máquina mucho más, digamos, actualizada, por la cual la persona sopla y
se ve la función pulmonar que tiene para después compararla con después del tratamiento, porque hay una de las drogas, la que empieza con B larga, que se llama bleomicina, que podría afectar al pulmón, podría o no podría, pero para saber si lo afectó o no, hay que tener un estudio de cómo estaba antes de recibirla, ¿no? Y el ecocardiograma, porque hay otra droga que afecta, puede afectar, digamos, puede o no, afectar el músculo del corazón. Entonces hay que saber cómo está el ecocardiograma al principio, controlarlo después más adelante y al final del tratamiento. Entonces, el tratamiento, esto solamente lo puse para que vean lo que les había dicho, depende de si es localizado o no, y generalmente encontramos un estadio localizado cuando lo encontramos a tiempo, ¿no? Cuando la persona consulta a tiempo y cuando los médicos y el sistema funcionan bien. Entonces después, con los factores pronósticos, se decide si es favorable o si es desfavorable, y según eso se le ofrece al paciente que va a hacer quimio 2, 3 o 6 ciclos, y puede o no recibir radioterapia. O sea, generalmente para ahorrar quimioterapia y ahorrar efectos adversos de la quimioterapia, se puede ofrecer radioterapia, pero otras veces, depende si es un estadio localizado, la radioterapia va, digamos, de entrada. Luego de eso hay que hacer un PET en la mitad del tratamiento. Esta escala de Deauville les debe sonar, Mariana me estuvo preguntando también, y le debe sonar a muchos de los pacientes. Es un numerito, digamos, desde el 1 al 5, y también se puede usar la letra X, que nos dice qué hay que hacer después del PET, si seguimos con el tratamiento y cómo seguimos. Entonces, el PET, y es lo que quiero dejar aquí muy claro, es muy importante. Y esta escala del Deauville es muy importante. Es verdad que hay lugares donde no hay acceso al PET, pero valdría la pena hacer un esfuerzo por conseguirlo. Aunque sean lugares donde no es fácil, valdría la pena hacer un esfuerzo por llegar a un lugar donde se lo pudieran hacer. Bueno, esta escala de Deauville y este PET nos puede prender las antenitas de alarma de que no está funcionando el tratamiento. Eso, y también que los ganglios no disminuyan o que aparezcan nuevos, ¿no? Entonces, en ese caso les va a ofrecer el médico tomar una nueva biopsia por aquello que les dije al principio, que hay unos linfomas de la zona gris que parecen Hodgkin pero no son Hodgkin. Entonces siempre es bueno ir a buscar que no haya sido un error involuntario, porque hay linfomas que son así como camaleónicos, digamos, difíciles de diagnosticar correctamente, ¿sí? Y entonces esas alarmitas van a estar de la mano del PET o de la aparición de nuevos ganglios, o que no respondan los ganglios a la medicación. Bueno, esto de acá es más de lo mismo, y acá voy con la parte de la toxicidad por la quimio, ¿no? Estas cosas cada vez la medicina avanzó mucho, los médicos cada vez estamos más afinados para evitar esto, ¿no? Las dosis con el paso del tiempo se fueron optimizando, porque por ahí antes se usaban otras dosis, y después con estudios se fue viendo que es mejor combinar medicaciones a dosis más seguras que hacer estas, por ahí, otras dosis o medicaciones no combinadas que terminan ocasionando a largo plazo, muchos años después, problemitas, ¿no? Entonces, cada vez esto, la verdad que se ve muchísimo menos, ¿no? Pero los tenemos que conocer, y el médico se lo tiene que mencionar al paciente para firmar el consentimiento. Los efectos adversos, entonces, de la quimioterapia están los hematológicos. Hematológicos, vieron que yo soy hematóloga, de la sangre, ¿no? Mielodisplasia y leucemia aguda. Eso, la verdad, es muy raro, pero no es imposible, entonces se lo tenemos que mencionar. Y generalmente ocurre muchos años después. Pulmonares, lo que les había dicho, por eso se hace la espirometría al principio y al final. Hay posibilidad de una neoplasia secundaria, o sea, de un cáncer secundario, como el pulmonar, y de lesiones fibróticas. Entonces, por ahí, con el paso de los años,
el pulmón se endurece, digamos, y por ahí después de muchos años puede haber dificultades pulmonares. Cardíacas, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria por ahí habrán escuchado, la gente que come mucha grasa, se le tapan las coronarias, bueno, a eso se refiere enfermedad coronaria. Infecciosas, la probabilidad de inmunodeficiencia posterior a la quimioterapia, o sea, que se queden, la capacidad de elaborar anticuerpos que se quede bajita, que bajen las inmunoglobulinas, eso puede suceder, pero es raro. Neoplásicos, o sea, de enfermedades malas fuera de lo del pulmón, cáncer de mama, sarcoma y cáncer tiroideo. Pero esto más que nada va en relación con el haber recibido radioterapia. Y esto se los digo, la radioterapia ha cambiado totalmente. Antes los rayos pegaban a donde pegaban, y la parte de al lado y la parte de arriba, y le daba lo que le daba. Ahora la radioterapia es en tercera dimensión, los equipos son muchísimo más sofisticados, y son prácticamente, los rayos van directo al ganglio, y no le dan a nada de lo que está a los costaditos, ¿sí? Entonces cada vez se ve mucho menos. Sin embargo, sí hay que tener los controles después del tratamiento durante varios años. Ya se los voy a mencionar más adelante cómo va a ser esos controles, pero la verdad es que cada vez se ve muchísimo menos. Y después están los neurológicos, la posibilidad de neuropatías, o sea, de alguna afección de los nervios, y de atrofia muscular. Bueno, por todos estos efectos adversos que a nadie nos gusta que nos lo digan, pero los tenemos que escuchar para poder dar nuestro permiso de recibir la medicación, por todas estas cosas es que se hace el siguiente seguimiento, ¿no? Se hace un seguimiento clínico y de imágenes posterior a finalizar el tratamiento. Clínico va a ser examen físico, laboratorios cada 4 meses durante 2 años. Posterior a los 2 años, solamente cada 6 meses se hace este examen físico y el laboratorio. Así durante 5 años. Y después del 5.º año, la verdad que es muy raro que el linfoma vuelva después del 5.º año, por lo cual los controles son solamente anuales, y más que para ver si es que llega a regresar el linfoma, son más bien para controlar que no haya algo secundario años después de haberse curado del linfoma, ¿no? La tomografía se va a hacer cada 6 meses los 2 primeros años, y luego es 1 por año durante 5 años. Eso también está cambiando, cada vez se intenta, digamos, irradiar menos, porque igual la tomografía lleva irradiación, ¿no? Y otras cosas que se pueden hacer es que si la persona recibió radioterapia, sobre todo en la zona del cuello, donde vieron que acá está la tiroides, se debe hacer un dosaje de la hormona TSH anualmente. Y se recibió en el mediastino, porque el linfoma estaba localizado acá en la caja torácica, cerca del corazón, entonces se debe hacer, en el caso de que sean mujeres, y también en el caso de los hombres, porque los hombres también tienen glándula mamaria, mamografía. Y un ecocardiograma, una ecografía donde se ve el miocardio, el músculo del corazón, todos los años. Después viene la parte de la posibilidad, como ven acá, baja, de que el linfoma haya una recaída, o sea, que el paciente responda, pero después de un tiempo vuelva a tener linfoma. O la posibilidad también, como ven acá, más aún bastante baja, de que haya refractariedad. Refractariedad quiere decir que reciba el tratamiento y no sirva el tratamiento, que no responda el linfoma a esa quimioterapia. Esa refractariedad, que el linfoma avance a pesar del tratamiento o que no responda, dentro de los primeros 3 meses es de un 5 a 10%. Y yo diría más cerca del 5 que del 10. Y cada vez eso se va disminuyendo en porcentaje. Y la posibilidad de recaída antes del año o después del año, es decir, temprana o tardía, es de entre el 10 al 30%, y nuevamente les digo, más cerca del 10 que del 30, ¿no? Acá, por lo menos en Argentina, no estamos tan mal. La quimioterapia de
que se les va a ofrecer, se llama quimioterapia de rescate, que ya no es ABBD, son otras medicaciones distintas, porque justamente el ABBD no funcionó, hay que cambiar la estrategia, más un autotrasplante de células progenitoras hematopoyéticas. O sea que cuando el linfoma no respondió o después de un tiempo vuelve, hay que borrarlo con otra quimioterapia rápidamente, y como ya uno se dio cuenta que es un linfoma un poco difícil de manejar, la verdad es que directamente hay que ofrecerle, bueno, no respondiste, cuando logremos que el linfoma se borre, para hacer que no vuelva, vamos a hacer un trasplante de médulas, pero es un autotrasplante. Eso quiere decir que no es que otra persona le va a donar médula al paciente, sino que el mismo paciente, después de unos ciclos de quimio, se le toman las muestras de su sangre, estimulando la médula ósea, se guarda esas células, después cuando le toque hacer el trasplante, se le pone la quimioterapia, cuando la quimioterapia borra la médula ósea, se le infunden sus propias células que fueron recolectadas previamente. Eso es un autotrasplante, o sea, mis propias células. Este procedimiento puede rescatar y hasta curar a la mitad de los pacientes que tienen este problema de recaer o de no responder, ¿sí? Entonces es muy importante que, a pesar de que no funcione a la primera, aunque no es frecuente, sí hay algo más que hacer. Todas estas son opciones de quimioterapia, eso no les interesa mucho a ustedes. Sí, por ahí escuchar de que estas medicaciones son un poco más nuevas, por ahí escucharon hablar de la medicina de precisión. Bueno, esta es una droga de precisión, el brentuximab vedotin. Después está la bendamustine, que es una droga que no es como el brentuximab, pero que combinada con el brentuximab se ha visto que las dos en combinación podrían hacer que el paciente vuelva a estar bien. Y después la opción del trasplante de médula ósea, como les había mencionado. Este es el brentuximab vedotin, es un anticuerpo monoclonal, por ahí escucharon alguna vez esa palabra, anti-CD30, que lo que hace es destruir las células que tienen en su superficie CD30 y las células del Hodgkin lo tienen. Bueno, todo esto es el algoritmo del que yo les había hablado. Cuando un linfoma recae o no respondió al tratamiento, la confirmación histológica debería de intentar hacerse, ¿sí? O sea, una nueva biopsia para ver si por ahí no se chanfleó algo y por ahí no era un Hodgkin, sino que era uno de estos linfomas difíciles. Después de volver a hacer una biopsia, entonces se le da la quimioterapia que corresponda. Si se logra la respuesta, se recolectan las células del paciente, se le da quimioterapia, y luego de la quimioterapia, entonces se trasplanta con sus propias células. Si después de haberle ofrecido esta quimioterapia no se logra la respuesta, entonces se puede dar otros tratamientos alternativos, y si con ese tratamiento alternativo se logra la respuesta, entonces ahí va a trasplante. Si tampoco funciona eso, están estas drogas brentuximab, con o sin bendamustine, que se pueden utilizar, porque ¿qué pasa? Si el paciente va a trasplante con enfermedad, es probable que no le sirva el trasplante. Entonces hay que hacer todo lo posible para que vaya sin enfermedad o con la menor cantidad de enfermedad posible. Entonces, este brentuximab y esta bendamustine ayudarían a hacer como un puentecito al que no le funcionó nada de nada de nada, se le da eso para tratar de llevarlo al trasplante con la menor enfermedad posible. Porque la verdad es que si va con enfermedad con una cantidad moderada o alta, no vale la pena hacer el trasplante porque no va a funcionar y más que la va a pasar mal, ¿no? En el procedimiento. Esto de acá no lo voy a mencionar a menos que haya alguien aquí que digamos, embarazada o que quiera decir que tiene un linfoma y que además tiene HIV, ¿no? Gracias, y estoy abierta a las preguntas que tengan. Bien, ¿alguno que está en Zoom quiere hacer alguna pregunta? Desactiva el micrófono y lo puede hacer. ¿No hay ninguna duda?
Bueno, en Facebook hay una persona, Karina Riveros. Buenas tardes, soy Karina Riveros, me diagnosticaron linfoma de Hodgkin hace 40 años. Bueno, le han sacado el vaso en aquel momento y fue tratada con quimio y cobalto. Es largo para detallar. Resumo consultando por bocio múltiple nodular a la fecha. Supongo que debe preguntar si es a causa del tratamiento, ¿no? Sí, y sí puede ser a causa del tratamiento. Además recibió radioterapia, porque cuando dice cobalto, eso es radioterapia. Y en esa época no había la radioterapia en tercera dimensión, entonces sí, lo más probable es que sí. Claro, Igual eso posiblemente tiene tuvo radio. tratamiento. Claro, debe estar con la endocrinóloga, seguramente. Seguro. Yo no entiendo. Mi biopsia de hace 9 años dice mielofibrosis, pero mi hematóloga dice trombocitosis esencial. Ah, pero se confundió de charla. Estamos, Graciela Gómez, estamos hablando sobre el linfoma de Hodgkin, que es otra patología totalmente diferente a lo que tú me estás diciendo, a mielofibrosis, que la doctora Sofía justamente dio la charla la semana pasada. Te lo digo, Sofía. Dice, mi biopsia de hace 9 años dice mielofibrosis, pero mi hematólogo dice trombocitosis esencial, toma anagrelide. Claro, Se hizo bueno, JAK 2 y 1, pero es mielofibrosis, ¿no? claro. ¿Qué pasa? La mielofibrosis puede ser secundaria. O sea, hay mielofibrosis primaria, que es solita, que se dio solita sin ningún acompañante previo, y está la secundaria, que es producto, consecuencia de que antes tuvo una trombocitemia esencial o una policitemia vera. Entonces, no es que son incompatibles, puede tener, digamos, las dos cosas, pero predomina ahí el diagnóstico de mielofibrosis secundaria. Bien. Bueno, Graciela, mira, si entras en nuestro canal de YouTube, Asociación Linfomas Argentina, vas a ver el video que hizo la doctora la semana pasada hablando sobre mielofibrosis y por ahí vas a sacarte algunas de estas dudas. Sí, acordate, nuestro canal de YouTube se llama Asociación Linfomas Argentina. También el video va a estar en la página web mielofibrosis.com.ar. Así que, bien, Graciela. Del grupo que está acá en Zoom, Hay una pregunta en el chat. en el chat. ¿Habrá algún webinario sobre linfoma no-Hodgkin pronto? Sí, estamos ya poniendo fechas en breve, Sofía, cuando estés libre, nos avisás. Vamos a hablar igual en el canal de YouTube, van a ver los de que hicimos el año pasado, donde se habla de linfoma no-Hodgkin en general, hay uno específicamente de linfoma folicular, así que los videos del año pasado están, los pueden ver, y en breve con Sofía vamos a volver a hacer este año, ¿sí? Sí. Cuando pueda, Esta Sofía. persona tiene un linfoma difuso de células grandes, B. Sí me gustaría hacerlo de ese. Ahí después hablo con Aide, pero sí me gustaría hacerlo de ese, justamente de ese. Buenísimo. Bien, yo la semana pasada diagnostiqué 2 pacientes con ese mismo diagnóstico, sí me gustaría también invitarlos. Buenísimo, cuando tengas una fecha libre. No tengo, bueno, pero me la pongo, me la sobrepongo. Sos una genia, buenísima. ¿Nadie más del grupo? Me voy a fijar en Facebook. Es mucha información, y si aquí hay pacientes, me imagino, esto es demasiado. Si hay familiares y amigos, novias, novios, los felicito por haberse conectado y por escuchar eso. Acá hay una persona que es familiar, que está escuchando desde México por Facebook. Karina dice, efectivamente recibí radioterapia mediante cobalto en aquel entonces, luego tuve una recaída a nivel cerebral y en esta ocasión recibí acelerador lineal en el Hospital Italiano de Capital, la que preguntó por el tema del bocio. ¿Sí? Contestó. Okay. Hay, por lo que yo veo en el Zoom, hay algunas personas que están recién diagnosticadas, así que supongo que, como vos decís, es mucha información, ¿no? La que está recibiendo, pero
¿por qué no aprovechamos que la tenemos a Mariana? Eso iba a decir, me robaste la palabra. Por ahí Mariana quiere hacer algún comentario. Claro. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Godoy, soy la psico-oncóloga de ACLA. Todos los meses llevamos a cabo reuniones de apoyo emocional, donde no solo planteo, digamos, como una presentación desde la psico-oncología, sino también desde mi lugar de paciente. Yo tuve un linfoma de Hodgkin hace 10 años casi, diagnosticada. Esto que preguntaban sobre el bocio nodular, justamente a mí me lo encontraron el año pasado, que me lo biopsiaron incluso, y salió todo bien, pero me dijeron que había sido por lo de la radioterapia también, así que doy fe de eso. Pero bueno, tenemos nuestras reuniones de apoyo emocional y me parece como súper importante, como dijo Sofía también, ¿no? Esto del acompañamiento psico-oncológico y también compartir experiencias me parece que es súper enriquecedor, ¿no? Porque uno a veces, obviamente que está desaconsejado, ¿no? Pero uno tiende mucho a googlear y por ahí lee cualquier cosa, ¿no? Y me parece que conocer otros casos particulares hace que uno confíe un poco más, ¿no? En el tratamiento, en los médicos y en que todo puede llegar a salir bien, ¿no? Uno ante el diagnóstico está como con un shock y es como, bueno, linfoma igual cáncer y cáncer igual, uno lo piensa como muerte, que eso era hace unos años, ahora no es sinónimo. Entonces me parece como importante también conocer otras experiencias y poder como entre todos el intercambio y poder como sostenernos también, calma mucho la angustia y la ansiedad también. Así que eso es todo lo que tengo para decir. No quiero irme por las ramas porque es la charla de Sofía, pero bueno, eso. Hay preguntas en el chat, parece. Sofía, todo tuyo. Y Paula. ¿Querés leer la voz? Bueno, dale, yo la leo. Bueno, Paula dice, hoy fui al doc y pregunté sobre el Portacat y me dijo que en este tiempo es mejor no entrar a quirófano, por eso no me lo pondrían, y lo harían en el brazo común. Y como además es cada 15 días y soy joven, con buenas venas, me dijo, no es necesario ahora poner un Portacat. Ok. Paula, tranquila, porque eso depende de muchos factores, ¿está bien? Harían en el brazo común. Bueno, en el brazo común me imagino el catéter normal como cuando uno le pone un suero cualquiera. Porque también hay otro que se introduce por el brazo, pero llega acá arriba, a donde hay unos vasos más grandes, y es un poco mejor, ¿no? Que sea ahí la quimioterapia y no en las venas chiquitas, por si acaso se salga para afuera el líquido. Este catéter se llama PIC. Igual no es que esté mal lo del brazo común, seguramente te vio tus venas y son buenas. Entonces vos confía que si te dijeron eso es porque son buenas tus venas, si no lo fueran, no te ofrecerían eso. ¿Ah? La verdad es que también depende de lo que uno tenga al alcance, y yo trabajo en público y privado. En lo público, gracias a Dios, todavía no pasa esto de que, un tiempo pasó, ¿ah? Pero ahora no, de que cierren el quirófano y eso, no, o sea, se está pudiendo poner Portacat, entonces lo estamos haciendo, ¿viste? Pero eso no es el común denominador en todos los lugares. El hospital público en el que estoy es el hospital de referencia de hematología de la ciudad, entonces tiene ya una cosa más armada que probablemente otros lugares no tengan. Y en lo privado donde estoy, no hay ningún problema tampoco con los quirófanos, y además los quirófanos son recontra estériles, así que no hay problema en ese centro en el que estoy, pero hay otros lugares que no tienen ese. Y si al médico le parece más seguro que no entres al quirófano, debe tener seguramente sus razones, así que es totalmente válido. Sí. Creo que Paula se va a entender en el Hospital del Cruce. Puede ser que haya casos de COVID, o sea, que cada hospital puede ser que tenga problemas, entonces hay que seguir lo que dice el médico, ¿no? Otra cosa, la comida me dijeron que coma de todo, pero ¿hay algo que deba no comer? Podés comer de todo, Paula, podés comer de todo, solamente te van a explicar que las cosas crudas no las comas en el momento del nadir, que se llama, ese es el término médico, pero es cuando bajan las células posterior a la quimioterapia, que puede ser a los 8 a 14 días,
En ese momento, esa semanita que estás bajita, ahí te van a decir que no comas cosas crudas. Pero fuera de ese momento, o sea, antes y después de ese momento, vos podés comer de todo. Siempre les digo a los pacientes igual, vos si podés nutrirte mejor, viste, con vegetales y cosas, esas son cosas crudas, ¿no? Pero hay momentos en que no. Productos orgánicos y esas cosas, si está dentro de tu alcance, porque no todos lo tenemos al alcance, está re cara las cosas, obviamente esa es una recomendación, hay nutricionistas que se especializan en eso, hay una que es amiga, que está haciendo un trabajo sobre esto y que incluso me dio una encuesta para que mis pacientes la llenen, ya me parece que se cerró la encuesta, si no, viste, se las mandaba a todos acá, pero sí hay recomendaciones, digamos, pero no es que se te prohíben no comer nada, excepto en el nadir, en esos días de células bajas, las cosas crudas no, pero después de eso vos alimentate de manera balanceada con todos los grupos de alimentos y no hay por qué prohibirte nada, ningún alimento antes y después del nadir. Bien. Bueno, un familiar está con quimio ya por 3 meses y luego de cada sesión las náuseas son más fuertes y duraderas. ¿Hay alguna forma de apaciguar esos síntomas? Sí, cuando son tantas las náuseas hay unos escalones, nosotros le llamamos escalón. Entonces el escalón de abajito es dar Reliberan, ¿viste? Todos conocemos el Reliberan, las gotitas o inyectables, los comprimidos. Después viene el otro escaloncito que viene con ondansetron, generalmente se lo ponen antes de la quimio, pero también se puede dar posterior a la quimio, hay comprimidos de 8 miligramos, y funciona mejor si se lo combina con un poquito de corticoides, o sea, el ondansetron con dexametasona. Después hay otro escaloncito más arriba, es una medicación que se llama aprepitante. Y hay otro más arriba, o sea que sí hay alternativas, nada más que le digan a la hematóloga que esto está pasando, seguro ya se lo dijeron y seguramente están intentando manejarlo, ¿no? Pero sí hay varias cosas. Bien. A ver si acá hay una arriba, una pregunta. Se me fue. No puedo. ¿La leo? Perdón, ¿eh? ¿Ahí ves? Dale, lee la voz. Sí, ahí llega. KGA dice, doctora, el lunes inició quimio e inmunoterapia en Fundaleu. El diagnóstico fue hace 2 días, después de pasar por una esplenectomía convencional hace 1 mes, una punción de médula hace 7 días. ¿Está bien acceder a la terapéutica que sería R-CHOP o debo buscar una segunda opinión médica? Tengo esa incertidumbre. Bueno, vos tenés un linfoma difuso de células grandes B, el R-CHOP es la medicación para vos, confía absolutamente, esa es la medicación que tenés que recibir, y Fundaleu es un excelente lugar, estás en muy buenas manos, confía, y tranquila, lo que pasa es que, o tranquilo, no sé, viste las iniciales si son de ella o de él, lo que pasa es que es mucho, yo sé, es mucha punción, mucho estudio, mucha invasión al principio, ¿viste? Pero es importante que empieces cuanto antes el tratamiento porque es un factor que influye en cómo te va a ir. El tiempo al tratamiento, o sea, está el tiempo al diagnóstico y después, si eso se da en tiempo y forma, va a ser el tiempo al tratamiento. Ese parámetro que se llama tiempo al tratamiento es una de las cosas que influye muchísimo en cómo le va a ir al paciente, porque vos sabés que esto puede avanzar a otro estadio, a otro órgano cercano. Entonces, mientras antes lo reciba, mejor, y ese es el tratamiento, el R-CHOP, Le quería decir a KGA que yo hace 21 años recibí R-CHOP, un linfoma folicular, hace 21 años. Tardé 2 meses en tener el diagnóstico definitivo para ver qué tipo de linfoma tenía. Hice 6 meses de tratamiento con R-CHOP, más rayos en aquel momento, y estoy en remisión, hace 21 años. Y también me atendí en Fundaleu. Bueno, Aide, ¿qué más querés? ¿Viste el testimonio de Aide? ¿Qué más querés? Y parece mentira, hace 21 años el R-CHOP todavía nadie lo superó. No. Nadie lo superó, es la primera línea de tratamiento para el linfoma que vos tenés. Sí.
Yo fui diagnosticado con linfoma folicular en 2014, hice RCHOP con tratamiento, en los años tuve recaída, volví a hacer tratamiento con UBI, lo terminé, pero el mantenimiento recaída otra vez. Ahí empezamos con el JAP 2 ciclos y tampoco te resultó, y el tratamiento que estaba haciendo actualmente también falló. Ahora vamos a probar con pastillas. No sé, el diagnóstico es linfoma folicular, no linfoma de Hodgkin. Ok. Las pastillas debe ser, Ibru. claro, exactamente. Debe ser. Y hay una paciente acá pregunta algo que no lo entiendo, si se puede operar el páncreas. No sé cómo está. El páncreas, compromiso del páncreas por el linfoma es bastante raro. Claro, por eso. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Y otra persona me pregunta, cuando la quimioterapia y la radioterapia no hacen nada, ¿qué pasa con el cáncer? Bueno, creo que vos lo has dicho, ¿no? Claro, o sea, cuando la quimio y la radioterapia no hacen nada, hay que fijarse, retroceder y ver, ¿estaba bien el diagnóstico o era de estos linfomas difíciles? Mejor ir a agarrar otra biopsia y asegurarse, ¿viste? Y después está la opción del trasplante también. Sí, con respecto a la pregunta de la persona anterior que tomaba pastillas, me está diciendo que pastillas que se usan para mieloma, debe ser para no mieloma, sino para leucemia, ¿no? Ibru. ¿Eran Hodgkin? No, me está Porque diciendo por que era ahí un es folicular. lenalidomida, pero la lenalidomida es del mieloma y es del no Hodgkin. Sí, un folicular refractario. Entonces es lenalidomida. Está bien que te den lenalidomida, está bien. Bueno, tranquilo, Néstor, va bien. Claro, es vía oral, no es que o sea, hay que ver cómo respondes, ¿me entendés? Y es vía oral, no te seguís haciendo, viste, la toxicidad de tanta medicación, porque después de tantas quimioterapias llega un momento en que hay que parar, porque das mucha toxicidad. Entonces, riesgo-beneficio, usar la lenalidomida, si es que esa es la medicación, es vía oral, es más cómodo, no tiene tanto problema, viste, como la quimioterapia, entonces vos vas a tener calidad de vida y por ahí se logra frenar el linfoma, ¿ah? Pero no sé si es lenalidomida o no, yo creo que sí, porque si es un folicular, sí. Sí. Y eso también se puede hacer porque el folicular es de crecimiento lento, ¿no, Sí, Sofía? exactamente, sí, tal cual, y andan bastante bien. Sí, Néstor me está diciendo que es esa la droga, justamente. Bueno, sí, ¿Alguna pregunta más? Por Facebook. Hasta ahora, por si quieren escribir, si alguien no se anima a hablar, también hay un chat. Claro. Bueno, por Facebook hasta ahora nadie más. Bueno. Y no sé si en el chat alguien más quiere preguntar. No sé, Galaxy A70, no sé quién es, si está en tratamiento o no. ¿Ninguna pregunta más? Está. Bueno, vamos a poner fecha para hacer entonces una charla sobre el linfoma de células B difusas con Sofía. Mariana va a poner las nuevas fechas para pacientes con mielofibrosis, de apoyo emocional y también para pacientes con linfoma. El 18 de junio va a hablar un doctor sobre derecho de salud en la República Argentina, que ya el año pasado también dio esa charla, es muy interesante para que puedan entrar. Lo vamos a hacer juntamente con la Fundación Argentina de Mieloma, si somos más interactuando. Y bueno, si no hay más preguntas, acá soy Ana López de Colombia, diagnosticada hace un mes supongo, con linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular. ¿Todo bien, Ana? ¿Estás en tratamiento? Supongo. Es la de... Empecé el 13 de mayo
y tiene 32 años. Hace nada empezaste, Ana. Espero que te esté yendo bien. Como dije al principio, hay una tasa hasta cercana al 90% de posibilidad de curación, depende del estadio en que vos estés. Así que eres joven, vas a poder superar esto seguramente. Acá, no sé si vos estuviste cuando Mariana hizo el comentario que hizo, que la verdad que a mí me encanta cuando Mariana habla porque es genial. Así que tiene mucho miedo, dice, pero hay que darle con toda. Salud, exactamente, esa es la actitud. Agrego así. Y lo importante es saber que hay tratamiento. Sí, agrego Sí. como dato para Ana, yo tuve el mismo tipo de linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, hace 10 años y bueno, acá estoy. Así que quizás te sirve saber la experiencia tranquila, paso a paso y día a día también. Sí, Ana. Esperamos Bueno, a ver ¿no hay si más después. preguntas? A ver. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a ver en la próxima reunión. Sabemos que estamos todos encerrados otra vez, pero lo importante es que no dejen de ir a los controles, por favor, ¿sí? Van bien cuidados, doble barbijo, alcohol en gel, no dejen de hacerse los controles los que están ya en remisión y por supuesto los que están en tratamiento con todos los cuidados, los máximos cuidados, para pónganles pilas que van a andar bien, ¿sí? Así que bueno, creo que no hay más preguntas. Les mando un abrazo muy grande. Gracias, doctora Sofía Burgos. Gracias. Siempre muy clara. Gracias, Mariana, también. No, a vos, por Gracias, favor. Mariana. Y esperamos las fechas, Mariana y Sí. Sofía. Bueno, Bien. buenas tardes a todos y buen fin de semana. A guardar. Chao. Chao.